Hola a todos, damas y caballeros. Vamos a hablar en este momento sobre la exportación y sus riesgos. Empecemos por hablar y definir, de acuerdo a esta metodología que estamos utilizando, qué es la exportación. Porque hay una gran cantidad de definiciones y de tipos de exportación. Se habla de que en Nicaragua, por ejemplo, mucha gente exportaba hamacas, pero realmente no las exportaba, se las vendía a otra persona y esa persona las consolidaba en un contenedor y las exportaba. Esa es una exportación indirecta. Hay que tener mucho cuidado con no confundir cuando le vendemos las hamacas a una persona, las pone en su maleta y se las lleva en el avión. Eso no es una exportación y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuándo es una exportación directa? Una exportación directa es, por ejemplo, cuando en Nicaragua la empresa AVI o Apícolas Seas exporta su producto. Lo que hace es vendérselo a alguien en el extranjero. Aquí es donde entra el otro detalle que vamos a ver más adelante. ¿Qué es la exportación y qué es la venta? Cuando hay exportación hay venta, siempre, no siempre, pero vamos a ver. Pero por el momento digamos que la exportación directa es cuando una empresa exporta sus productos, es decir, envía sus productos de Nicaragua a otro país. También hay otro esquema que se llama exportación cooperativa. La exportación cooperativa se da mucho en los países más pequeños, cuando las empresas se reúnen. Varias empresas exportan a Costa Rica o exportan a Panamá, o varias empresas exportan a los Estados Unidos, y es más fácil que ellos consoliden esa exportación y una sola persona lo exporte. Sin embargo, están de alguna manera asociados en esta operación. ¿Por qué me gusta empezar por esto? Porque después ya entramos a la definición. Cuando hablemos de exportación tenemos que hablar de que si tú haces una exportación tienes que hacer la formalidad aduanera de la exportación. Es decir, hay que hacer los trámites ante SECRES, hay que hacer los trámites ante la aduana de Nicaragua, hay que mover la mercancía con toda la legalidad del proceso. Existen, como ustedes lo han visto en otras oportunidades, diferentes regímenes de exportación. Nosotros vamos a trabajar específicamente con el régimen definitivo, cuando la mercancía sale del país porque se va a usar allá o se va a consumir definitivamente. No es motivo de este caso cuando sale para algún evento internacional, cuando sale para reparación, son otros momentos diferentes. Entonces, sí, la formalidad aduanera de la exportación, que luego se complementa con la formalidad aduanera de la importación en el otro país. No hay exportación exitosa si luego no hay importación. De nada sirve que salga de un país si no puede entrar a otro. Ok, hay algunas cosas que son importantes. Mucha gente considera que la exportación solo es para los grandes. Solo es para las grandes empresas que pueden exportar una gran cantidad de contenedores mensuales. Llenar contenedores y contenedores para exportar. Sin embargo, con el nacimiento de las pequeñas empresas, con esta cultura renombrada del emprendimiento, que antes era proyectos de inversión, nos damos cuenta que muchas empresas más pequeñas tienen el interés de exportar. Entonces, bien manejado, el tamaño de una empresa puede ya no ser tan importante. No necesitas ofrecer una cantidad estratosférica de producto. ¿Okay? Ahora, hay que tener algo en cuenta. La exportación es una venta. La exportación tiene un canal de comercialización. Entonces va a necesitar una serie de actividades para poder poner ese producto en el otro mercado, que se venda y después se vuelva a vender. Y más cuando tradicionalmente en Nicaragua estábamos acostumbrados a la exportación de commodities, de productos agrícolas, agropecuarios, frescos, en el que nos ponen el contenedor en la bodega donde está el matadero, donde está la yuca, el quequisque, el maní, y se lo llevaban.
Cuando nosotros empezamos a agregar valor, cuando empezamos a agregar valor al producto, de cualquier manera, haciendo de cacao chocolate, o en lugar de hacer muebles solo de madera rústica, haciendo otro tipo de diseño, requiere una iniciativa comercial. Y estamos hablando de marketing y estamos hablando de... Porque cuando llegamos al otro mercado, si en este mercado nacional hay competencia, allá también. Si allá hay que competir por precio, por durabilidad, por sabor, por presencia en los supermercados, por presencia en las mueblerías, por presencia en los restaurantes, allá igual, solo que está más lejos. Y entonces vamos a necesitar cubrir otras necesidades del mercado. Y debemos estar siempre atentos en la exportación a qué señales da el mercado. Y hablamos de cuestiones de aduana, de cuestiones, por ejemplo, de inocuidad en alimentos, cuestiones de materias primas de madera para productos, para muebles que se van a exportar, por ejemplo, al mercado europeo, cuando vienen los cambios de legislación, los cambios en los requerimientos de la FDA para registrar una empresa. Esas son señales de mercado. También son señales de mercado algo muy interesante. Por ejemplo, en Costa Rica hay 1 millón de nicaragüenses. Y creo que a la gran mayoría, al 99.9%, le gustan las cebollitas picadas con chile. Pero eso no quiere decir que estando allá las van a comprar en el supermercado. Entonces eso se revisa también durante el estudio del mercado. Si nosotros lo que estamos buscando es ampliar nuestro mercado, tener más dinero, aprovechar esa capacidad que tenemos ahí disponible que no estamos aprovechando con el volumen local, porque Nicaragua realmente es un mercado pequeño, también es importante pensar que necesitamos ser muy eficientes en los costos y en los volúmenes de lo que vamos a vender. Y también tener mucho cuidado en que yo establezca qué cantidades le quiero vender a mi mercado nacional, que espero que voy a seguir con el mercado nacional, y cuánto es lo que puedo ofrecer al mercado de exportación. Porque si no, como dice ni Chana ni Juan. ¿Ok? ¿Cuáles son los riesgos? Hablemos de los riesgos de la exportación. Hay diferentes metodologías, pero en términos generales, de acuerdo a investigaciones de ProMéxico, de ProPerú, de ProColombia, de ProChile, y buscando toda esta información, determinamos 5 tipos de riesgo que los pueden ustedes ver en pantalla. Primero, tengo el riesgo de que el mercado no acepte mi producto, no lo va a comprar el mercado. Ahorita vamos a entrar más a detalle cuáles pueden ser las situaciones que se den. Tenemos un riesgo tecnológico, es decir, no cumplen los requerimientos. ¿Cuáles? Ahorita vamos a ver. Pero quiere decir que como yo estoy haciendo mi producto, en la forma en la que lo estoy haciendo, con las características que tiene, no puede cumplir con esos requerimientos. Pueden ser legales y comerciales para él. Corremos el riesgo de que nuestro producto no llegue al mercado. Ojo, la logística es muy importante. Y en la parte financiera hay algo que le llamamos el riesgo financiero. O no podemos cobrar o no nos pagan. Entonces, por último, vamos a hablar del riesgo catastrófico, el cual hemos vivido en varias ocasiones y vamos a entrar más en detalle. Ok, hay 3 tipos de situación cuando no nos compra el mercado. Y estamos distinguiendo que los productos que nosotros vendemos los podemos vender a alguien que va a transformarlos de alguna manera, que es una industria, una fábrica, un restaurante. Ese es un comprador industrial. Puede ser que no le estemos dando lo que él necesita, y no porque nuestro producto sea malo. En una ocasión, una empresa que fabrica siembra chile y después ese chile lo procesa en pasta y se lo vendía el chile fresco a Costa Rica, una fábrica que se llama Tío Pelón. Cuando le quiso vender la pasta de chile, le mandábamos las muestras y resulta que por las características del producto era muy picante, y entonces como era muy picante no podía
meterlo en su línea de producción para que le diera el sabor estándar que ellos tenían establecido. Entonces, no quiere decir que el producto no sea bueno, pero hubo que hacer una serie de movimientos, dejar pasar un año, hacer varias pruebas, etcétera, para poder entrar con esa empresa. El comprador comercial es el del supermercado, el del minimarket, el de la mueblería, el de la panadería, todo aquel que nos compra el producto y después lo revende. Y tiene otras necesidades. Quizás ya no tiene espacio, tiene otros productos. Quizás su rotación, por el tipo de rotación de productos que tiene el nuestro, no sea. Puede ser que nosotros llevemos una presentación de un producto, por ejemplo, hablando de la mermelada, podemos llevar una mermelada que sea de 1 kilo y resulta que no se va a mover. ¿Por qué? Porque es muy grande, porque el precio se sale del estándar de mercado. El pan, por ejemplo, el pan dulce en los Estados Unidos, en Guatemala, en las zonas más frías, el pan dulce es muy popular, pero no lo puedes vender en empaques muy grandes porque la gente no quiere gastar más de entre 89 centavos a $2.50 por ese pan, porque no es de primera necesidad, es un gusto que se da. No es como el pan simple que le llaman en Nicaragua. Y por último hablamos del consumidor final, que el consumidor final puede verlo en el anaquel, puede tenerlo ahí, puede tener precio y aún así no lo compra. Con los productos muy típicos de los países, por ejemplo, tuvimos la experiencia, se venden las rosquillas nicaragüenses en varios países, pero específicamente en el mercado de Estados Unidos. Cuando la gente viene a Nicaragua, compra rosquillas y se las lleva en la maleta llena. Pero cuando la ve allá, la primera vez que la ve le llama la atención, va y la compra. La segunda vez quizás la compra, la tercera dice, bueno, después al cabo que aquí hay. Y entonces se pierde esa nostalgia que hay ahí. Entonces también debemos de tener ajustes, que no vamos a hablar de ellos, en nuestros empaques, nuestros envases, nuestras campañas, para que no se pierda eso, ¿sí? Y hablábamos de las cebollitas picadas con chile en el mercado de Costa Rica, donde las han intentado meter varias veces en los supermercados y finalmente los nicaragüenses no lo están comprando, las están haciendo. Pues el mercado todavía no lo permite, ¿no? A partir del riesgo tecnológico hablamos de procesos de producción. 3 ejemplos muy estables. Si nosotros queremos exportar pitaya al mercado de los Estados Unidos, la pitaya nica, que es de piel roja, con carne roja, que es deliciosa, que es dulce, tiene una vida de anaquel como todas las demás, se tiene que manejar con control de temperatura para el traslado, tiene que pasar, voy a dar un ejemplo, tiene que tener las fincas que la producen un programa de trampeo para los insectos. Si no tiene programa de trampeo, durante un año el USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, no la va a dejar pasar. Entonces, normas técnicas, por ejemplo, las normas de etiquetado para el calzado, para el cuero, para los alimentos. Si no cumplen con esos requerimientos, posiblemente cumplimos el de Centroamérica, de acuerdo al reglamento técnico de etiquetado, pero al momento de mandarlas para los Estados Unidos, puede ser que no los cumplan, hay que revisar. Y por último hay que ver los requerimientos comerciales. Hace años trabajamos con una empresa que hay en León que tiene yuca, fécula de yuca o harina de yuca, y fueron a una feria en París, y durante esa feria hicieron varios contactos. Cuando regresó, un día el dueño, uno de los dos me habló y me dice, Naranjo, estás mal, yo no tengo Global Gap, no puedo exportar al mercado europeo. Digo, no, perdóneme, pero sí puede exportar al mercado europeo. Si aparte su cliente quiere que usted tenga una certificación del Global Gap orgánico o de alguna otra certificación, eso no es un riesgo que ponga la autoridad aduanera ni la autoridad reguladora, si lo tiene. Eso es parte también del riesgo tecnológico. Y en el riesgo logístico, hace no mucho estábamos platicando con una empresa nicaragüense que ya exportó salsa inglesa, interesante para el mercado de los Estados Unidos en el sur.
por la zona, no debo de decir por dónde, pero es allá en el estado de Texas. Y entonces ellos tenían el envase, pero no tenían calculado el embalaje, no tenían el contenedor, no sabían cuánto había que tener. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de las temperaturas. Hace algunos años, en Chocolate Momotombo se mandaron unas muestras, mandó la empresa, unas muestras a Nueva York en unas cajas recicladas. Las cajas no estaban limpias y las cajas llegaron con hongos. Y luego supimos por qué. Porque compraron las cajas en el almacén, les dieron una lavadita para quitarles la tierra. Y cuando llegó la caja estaba enmohecida. El chocolate no tenía nada, pero no se pudo sacar. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el almacenamiento y el transporte. Cuidado, que puede ser que no llegue al mercado. Y en la parte financiera debemos de tener siempre bien claro que la mejor manera es de obtener nosotros nuestro pago es planear adecuadamente, estudiar bien a nuestro comprador o a nuestro importador o a nuestro distribuidor, aquel que nos tenga que pagar, para que tengamos un esquema. La vieja historia de págame los primeros 3 y luego te doy crédito es el sistema de crédito más inútil del mundo. Entonces hay que conocer sobre los sistemas de pago, sobre los medios para garantizar el pago, como las cartas de crédito y demás, que han visto en otras materias. Y es muy importante que tengamos bien establecidos nuestros precios de exportación. Porque el precio de exportación quiere decir mal calculado no solo la logística, sino también los márgenes de comercialización pueden ocasionar que nos salgamos del mercado y finalmente no solo no cobramos o no nos pagan, finalmente no vendemos. Eso puede ser importante. Y por último tenemos el riesgo catastrófico. Temblores en Nicaragua, temblores en el sureste asiático, volcanes en Guatemala, inundaciones en Taiwán. Todos estos son catastróficos y todos hemos conocido historias, pero ciertamente varias empresas nicaragüenses que le venden al mercado guatemalteco, cuando estalló el volcán en aquella ocasión, tuvieron muchos problemas. Entonces hay que tener también cuidado con este tipo de riesgos. Ahora, ¿cómo voy a minimizar estos riesgos? Todos estos riesgos. Bueno, pues tengo que estudiar el mercado. Y en cada uno de estos voy a trabajar para estudiar el mercado. ¿Cómo funciona la parte comercial? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quién es la competencia? ¿A qué precios venden? ¿Cómo están promocionando? ¿Cómo hacen la publicidad? ¿Cómo voy a mover mi mercancía de Nicaragua a la frontera, de la frontera al puerto, del puerto al otro puerto del país? Y en cada uno de sus lugares, cómo lo voy a envasar, cómo lo voy a etiquetar. En la parte de tecnología, inocuidad, etiquetado, resistencia, dependiendo del tipo de producto que están consumiendo ya, cómo están certificados ellos. Por eso cuando hablamos de estudiar el mercado, no solo hablamos del cliente final, hay que tener mucho cuidado en la exportación y ver cómo funciona la parte financiera, porque puede ser difícil cobrar si no planeamos cómo. Y por último, bueno, el riesgo catastrófico, la única manera es tener un seguro.